Súbele a la ciencia, tu comunidad al aire. Súbele a la ciencia. Súbele a la ciencia. Súbele a la ciencia, tu espacio para hablar de lo que te interesa. Ciencia y tecnología para tus oídos. Súbele a la ciencia. Ciencia y tecnología para tus oídos. Con Mila Vargués y Manuel Suárez. ¿Qué tal? Bueno, pues ya estamos en una emisión más de Súbele a la Ciencia. Estamos transmitiendo desde el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad, el MUAC. Estamos muy contentos de estar con estudiantes de la UNAM, pero también de la Escuela de Lancaster. A ver cómo suena ese público acá en el MUAC. Súper bien. Hola, Mila, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, muy bien, muy contenta de seguir en este festival tan importante que es el ALEF. Y la verdad es que tenemos unos invitados de lujo que se van a presentar, o se presentaron aquí en el ALEF, y que obviamente, Manuel, no podíamos desaprovechar. Sí, no, de ninguna manera. Y además queremos agradecer a todas las personas que nos sintonizan por Radio UNAM, que nos ven por TV UNAM, que nos ven por YouTube, pero también a todas las personas que nos sintonizan a través de las más de 70 estaciones en México y Latinoamérica que transmiten Súbele a la Ciencia. Por supuesto, y también a todos los que hacen posible DGTIC, DGACO, Radio UNAM, TV UNAM, NOCUNAM. Gracias por hacer posible este programa. Síganos en redes sociales, estamos como @Súbele a la Ciencia en Insta, en YouTube y en Face. Y además, bueno, yo pues estoy como @Manuel.SuárezL. Y yo estoy como @Mila Vargués. Y si les parece bien, vamos a ver qué tenemos preparado para el día de hoy. Vamos. Va. Simon Gage fue el director del primer festival de ciencia en el mundo y hoy nos hablará de su experiencia para divulgar ciencia. Súbele a la ciencia. La narración y la ciencia se conjuntan para impactar a la sociedad. Súbele a la ciencia. Platicaremos sobre los cambios, los riesgos y las ventajas que podemos tener al usar inteligencia artificial. Súbele a la ciencia. Muy bien, bueno, pues tenemos aquí en el estudio a Simon Gage. Él es físico y durante 29 años fue director del Festival de Ciencia de Edimburgo. Por favor, denle la bienvenida a Simon Gage. So nice to see you. Sé que es un gusto verlos a ustedes, pero bueno, a ver, para comenzar, pues para que nos hable justamente de pues, el Festival de Edimburgo. Y bueno, let's begin with your personal journey about this old festival. And what did you learn from all this experience with the Edinburgh Science Festival? In Edinburgh, there are some amazing festivals, Okay. but they're all about the arts. Okay. 35, they're huge. The world's biggest arts festival is in Edinburgh. 35 years ago, we decided we wanted to make a festival that was as popular about science. And we succeeded. We have a festival now where ordinary people go. They go to comedy, they go to bands, they go to evenings where they eat food and understand why it tastes good or not good, and big exhibitions. 150,000 minimum people per year. And they go and they enjoy science in the same way as they would go and enjoy comedy. How many per A good year? festival, 150,000, Wow. maybe 175,000. Bueno, nos dice que hace 29 años había festivales de muchos tipos, pero Arte, sobre todo relacionados con artes. con arte. Quisieron acercar a la gente a la ciencia, iniciaron este festival y entonces ahora tienen festivales donde en un año bueno pueden tener hasta 100,000 personas, ¿no? Wow. Por festival. That's amazing. And how has the festival evolved? Well, the first thing we did was we took the attitude that the visitor was the most important person, not the scientist. Many previous attempts to do this, the scientists felt very pleased to be scientists, and they felt it was their job to explain science to everybody. We turned it around. We said, actually, it's the visitor that matters most. So if you're going to be in this festival, you've got to do it in a way that people enjoy, that they understand, that they want to come for. So we evolved all sorts of new approaches, workshops for children, parties for adults, all sorts of new ways of joining the scientific community with the public in a way that they both enjoyed. Le preguntamos cómo ha evolucionado el festival
y nos cuenta que justamente querían enfocar el festival en las personas y no necesariamente en los científicos, entonces han desarrollado todas estas actividades que giran alrededor del público que asiste y de esa manera son mucho, o sea, es más fácil acercarlos a la ciencia. Claro. Ahora queremos preguntarle a Simon, por ejemplo, cómo estos festivales, ¿no?, benefician a la sociedad. Simon, how do festivals like this benefit society? Oh, in so many ways. So Okay. many ways. So it's pretty important in a modern society that the general public feels science is their friend. Yeah. As soon as you get in a situation where people stop believing the scientists, the world of crazy arrives. Like pandemic. Yeah, if you end up in a world where people think the vaccine against COVID is going to Yeah. it's caused, or COVID is caused by 5G, which happened in the UK, or that drinking vinegar is a good way of curing COVID. As soon as you break that down, then... Or Windix. Yeah. Windix? Yeah. So there's that. There needs to be a good understanding that the scientific community provide good advice normally. But on the other side, science and how nature works is totally amazing. And so it's a place to go to get the joy of discovery. It's a place to go to have your mind blown, really. So it's a place of enjoyment as well. Ya, bueno, nos dice Simon que tratar a los científicos más como amigos. Sucedieron como algunas cosas en la pandemia, ¿no?, que la gente tomaba vinagre y Windex, acá nos decía Manuel, pero la idea justamente es como tener a los científicos cerca para que puedan como hacerles como estallar la mente, ¿no? Sí, y ahora queremos, bueno, sabemos que generalmente se siente la ciencia como algo muy lejano a las sociedades, ¿no? Sí. Y una de las cosas que dice Simon es que la ciencia moldea la cultura. Entonces, many people in many places in the world see science like something that's very far away, that is something that is done in labs by people that are probably Or scarce. kind of crazy, Or or science scarce. scarce Yeah. people. Much of the time. And many of us don't see the utility that science has and the connection that science has with our daily lives. But you say, actually, that, tell me if I'm wrong, that science molds culture. Oh, 100%. So can you talk a little bit about that? The modern world is built on science. Okay. Almost all of it. And more importantly, the next world is going to be built on science. If you take the big problems like climate change or medical issues, the solutions lie or come from mostly from the land of science. Not science in isolation, but science walking alongside social change. And so they have to go together. If one becomes separated from the other, then you end up in difficult territory. And in the UK, this movement to join science and the society together started about 40 years ago, when two or three things happened, when the public just said, no, this science is evil. And it was an irrational decision that happened because the communication had stopped. You need to maintain the communication in both directions to have a healthy society. Sí, nos dice que no podemos separar a la ciencia de la cultura, de la vida cotidiana, que los problemas que enfrenta el ser humano, desde cuestiones de salud, cuestiones de cambio climático, se van a resolver desde el ámbito de la ciencia, y en ese sentido la ciencia camina en nuestra vida cotidiana, está con nosotros siempre, y tenemos Está que encontrar relacionado. formas de relacionarlas. Buenísimo. Y eso nos lleva también como a una pregunta sumamente importante acerca de los desafíos, ¿no?, de la comunicación ciencia, y that brings us another important thing. What are the challenges of the science communication today? Well, what are the challenges? I suppose misinformation. Misinformation. Social media has become the playground of misinformation. That's very dangerous in many ways. But it's also a very powerful tool. It is an immensely powerful tool, yes, used in the right hands. Yeah. But now we get bad science being spread very widely.
and not always corrected or not always moderated. So I would say the biggest problem at the moment is it's become very easy to put bad science out there. And that's not just a problem for the scientific community, it's a problem for governments, it's a problem mostly for the people who are receiving it. Because if you get bad advice, particularly around things like health, then you could die. Not good. O sea, nos decía Simon que pues lo más, el reto como más importante es la desinformación y que hay pues desinformación en muchos niveles y que no solo es como algo que nos afecta a nosotros, sino también afecta a los gobiernos, ¿no? Afecta a las personas. Que hay una facilidad de tener falsa información a través de las redes sociales, ¿no? Que es muy fácil tenerla allá afuera. Y que la ciencia mala, ¿no? Por así decirlo, es la que se disemina más sí. Fácil. Vayan pensando si tienen alguna pregunta aquí nuestro público para hacérsela a Simon. Mientras le vamos a hacer nosotros una última pregunta. Una última pregunta. Is there a better way of communicating science? Is there just like best practices, or is it something that depends on many factors and can't be done in one single way? Well, there's lots of ways of doing it really badly. Yeah. So one of the interesting things that has happened in the development of the festival I was director of is you improve your skill at doing it. It's like theatre, it's like making film, it's like being a good band. You become good at it. And once you become good at it, you set standards. And you need to be trained to do it well. So an acceptance that there are good ways of doing it and bad ways of doing it is really important. And many scientists have the enthusiasm to do it, but they need the skill, they need the training. So good practice is where everyone accepts that to do it well, you've got to practice and you've got to learn how to do it well. Sí, le preguntaba que si había mejores y peores formas de hacer comunicación de la ciencia, y lo que nos contesta es que, bueno, efectivamente hay muchas formas de hacerlo mal. Muy mal. Y eso nos consta, sí, a nosotros sabemos lo hemos visto, pero que, se puede mejorar, ¿no? Hay que practicar, hay que hacerlo constantemente. Y eventualmente se puede hacer muy bien. Bueno, pues muchas gracias por eso. O sea, ahora sí, vamos a preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta en el público? Rocky, ¿quién? De este lado. Allá. Hola, ¿cómo te llamas? Said. Hola, Said. Hola, Said. Mi pregunta es, ¿qué divulgación o qué tipo de divulgación de la ciencia le gusta más? ¿Escrita, por radio, por televisión, etcétera? Which type of scientific outreach do you prefer? Writing, radio, TV, radio, media. social media. The one I prefer most is face-to-face. Face-to-face. Face-to-face because you can have an open-ended discussion. If you're pressing a button, you only get the information that the button gives you. If you're watching TV, you can't ask a question. So face-to-face is the richest form of communication. Nice. Entonces, nos dice que cara a cara, ¿no? Sí, es la mejor forma. Porque puedes ver cómo puedes interactuar, puedes hacer preguntas, que es lo que hacemos aquí, además. Y que a diferencia de si haces algo donde tienes por ejemplo, un tipo de botón que picas y sale algo, pues nada más va a salir aquello que está para lo que está programado. O si estás viendo algo en televisión, pues no puedes hacer preguntas. Afortunadamente aquí tenemos muchas dinámicas, no nada más con el público que está en vivo, sino también con nuestro público que nos escucha. Exacto, en radio y no solo es como cara a cara, sino también interactivo, ¿no? O sea, que también involucramos al público. Bueno, allá arriba tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el público más difícil para divulgar la ciencia? Qué bonita pregunta. What is the most difficult audience to communicate science to? Oh my God. That's a tough one. Politicians? Políticos, sí. Possibly, because they have so many other agendas. Yeah. But in the public, they're all good. We have found a way to communicate, I think, with every type of person, even the party goer, because we can put on parties. Yeah, I think people with fixed ideas, probably. Sí. Maybe highly religious people as well.
politicians and highly religious people. Entonces, bueno, dice que las personas que tienen como ideas muy fijas, y en ese sentido las personas, los políticos pueden ser un público difícil, pero que también las personas que tienen como ideas muy rígidas sobre la religión, que pueden ser más complicadas. And the interesting thing is that politicians should be very close to science in order to make decisions. Absolutely, but in the UK, hardly any politicians know any science. There's I think, in 500 elected politicians, I think there may be only 4 scientists. Wow. And so there's this great missing piece of understanding amongst the ruling classes. I think Mexico can compete with the UK. Están diciendo que los políticos justamente en UK, en Reino Unido, pues hay muy poquitos, y de 500 que hay, solo 4 son científicos, ¿no? Esa es como la diferencia, y Manuel decía que pues en México pues podemos competir. Bueno, nuestra presidenta... Nuestra presidenta es científica, pero tampoco es como que hablen bien los científicos, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna ¿Alguien pregunta? más por allá? Preguntas. ¿Tú tienes una pregunta? Sí, adelante. Ahí va Rocky. Hola, soy Hola. Kevin, venimos Hola, de Kevin. Prepa 8, we come from Prepa 8. Sí, Yeah, Prepa 8. Plateros. claro. Mi pregunta es, ¿qué distingue a un buen festival de ciencia? What distinguishes a good science festival? Well, a good science festival, everyone wants to come to, for starters. A bad one is empty. A good science festival, in my mind, has a very transparent relationship between the scientists and the audiences, and that's one in which there can be an exchange of ideas, a very respectful exchange of ideas, and the scientists go away learning as much as the audience did by coming. Bueno, la diferencia es que nos quedamos así como, a ver quién. La diferencia es que un buen festival de ciencia es un festival al que la gente quiere ir, ¿no? Y donde no nada más la gente que llega, el público que llega aprende, sino también quienes presentan están aprendiendo. Sí, eso es muy bonito. Y nosotros tendremos pronto nuestro festival de ciencia también. Sí, la ¿qué fiesta. días son? 10 y 11 de octubre. Que además tiene un nuevo nombre, se llama Sinapsia, la fiesta de las ciencias y las humanidades. Va a estar súper chido. Va a ser en el centro de la Ciudad de México, no se lo vayan a perder. Thank you very much, Thank you Simon. very Por much, favor, Simon. un aplauso Thank you, para thank Simon you, Gage. Thank you. Chao, chao. ¿Cómo ves? Mayo. En este número exploramos el interior de la Tierra, pero sin perforarla. Sí, como en un estudio de imagenología. Posesiones biológicas, grillos suicidas y otras historias naturales de control mental en la mente secuestrada. Y finalmente, acompaña a la expedición mexicana que en 1874 pretendía ir a China para observar el tránsito de Venus. ¿Qué ocurrió durante ese viaje? Secciones como Tecnograma, Laboratorio, Cómo Sabemos y mucho más en la revista Cómo Ves. Encuentra el artículo principal en www.comoves.unam.mx y suscríbete a la versión impresa o digital. ¿Cómo ves? Dejamos huella. ¡Súbele a la ciencia! Tu comunidad al aire. Muy bien, pues seguimos aquí en Súbele a la Ciencia y por favor reciban con un fuerte aplauso a Hasun El Zafar. Él es químico y es director ejecutivo de la Fundación de Ciencia de Edimburgo. Aplausote Un aplauso. para... Welcome. It's a real pleasure to have you with us today. Let's begin. In your experience, how do science and art come together, and what's the main purpose? Yeah, so look, I think that the first thing that we have to understand is that there is a perception of science, which is that it is the most far removed thing from the arts. And that's the perception that we have to break immediately. Science is a creative endeavor. It's a product of imagination, just like art. And when we start to understand that, we understand that every theory that we come up to, every equation that we devise, is all a product of human genius and human creativity. And when we accept that, we realize actually the barriers between science and art is not as far as people think it is.
Sí, o sea, nos dice que justamente la ciencia y el arte parecen estar separados, pero en realidad pues se complementan y pues básicamente eso, ¿no? Que hay que tener como esta relación más presente entre una y otra. Y eso nos lleva a pensar en que para democratizar la ciencia tiene que haber como un involucramiento de la ciudadanía, ¿no? Exacto. So I wonder if your answer leads us to think that in some way knowledge has to be democratized, and that for that you need people to be involved with science and engaged with science. So how do we manage to do that? So I'm the director of Edinburgh Science Festival, and a festival is a great mechanism in which you provide the opportunity, the spaces, the places for people to come together in a non-intimidating environment, meet scientists, engage with science, but also influence science. Remember, this is, we work on making the process of science engagement not a two-way process, a three-way process, where you have the scientists engaging with an artist or an engagement practitioner, and then also engaging with the public, and the public is also engaging back. So there's many cases where actually I have been involved in myself, where the public have actually informed the science of the scientist, and actually posed a question to the scientist that the scientist never thought of before. Bringing different perceptions into science, different perspectives to scientists, increases our ability, the breadth of knowledge. It increases our ability to look at science in a different way, and doing so allows us to come up with solutions which perhaps we never came up with before. Nos dice que los festivales son una excelente manera de hacerlo y que además tener en un solo lugar muchísimas perspectivas distintas hace tener la capacidad de involucrar a más gente de diferentes formas, ¿no? Sí. Now, él tiene una propuesta muy interesante que se llama Plan B, que es justamente que habla sobre cambio climático y demás. Entonces vamos a ahondar como en esa parte. Let's turn one of your artistic initiatives, the theatrical piece, There Is No Plan B. Can you tell us more about this piece? So There Is No Planet B is a theatre play. It's a theatre play which we made a number of years ago. And it came out of me sitting down and recognizing that climate change is a very real problem. But the people who are most affected by climate change, more than often enough, are not the ones that are involved in influencing climate change policy or understanding climate change science. So I wanted to find a creative way in which we could engage those communities that are most impacted by climate change with climate change science, but also tell their story. And we found theatre as a very powerful mechanism in which we could do that. And so by using the power of theatre, we were able to bring across climate change stories, climate change science, climate change realities in a way in which people did not feel that they were being lectured, people did not feel that they were being told what to do, and people certainly were being told that you're right or you're wrong. It was a non-judgmental environment, and more importantly, we made the data into something that was deeply personal. And you find that actually people, you can shout the numbers and figures at people all day long, but it's far, far, far more impactful if you sit them down and you actually tell them a story, or actually you're able to tell their story to others. They have much more agency, much more empathy, and much more involvement in the process. And by doing so, they perhaps look at the science in a different way than they did before. Bueno, nos comenta justamente esta obra, ¿no?, que trata sobre cambio climático y cómo él, a través de esta pieza puede crear pues una mayor conciencia respecto a lo que está pasando, ¿no? Y además, estamos además del que el teatro es una gran forma de hacer comunicación de la ciencia. Sí. Y crear que nosotros en la DGDC tenemos el teatro, tenemos siempre obras de teatro científicas que son, así que no se las vayan a perder. De una vez, vamos a hacer el comercial. Hacer el comercial, sí, que no tratan de cambio climático, pero otras ramas de la ciencia sumamente importantes y que también justamente intentan hacer lo que nos explica, ¿no? Crear como este compromiso, ¿no?, con la sociedad. Sí. Hassan, looking back, on all the projects that you've worked on, which one would you think, and can you talk a little bit about it, has been the project with the biggest social impact? Biggest social impact. I think, look, you do individual projects, and the impact that you see on every project is also very valuable. I'm going to give you the answer in 3 parts. One is that impact is not always based on numbers.
It's not just about how many people came to the show or how many people came to the theatre. The greatest level of impact I've had in my career so far is actually when I was a science teacher, because you saw the impact every single day. When you walk into a classroom and you're able to make children enjoy science, make them see science in a positive light, they may not even understand the idea yet, but they at least understand that actually science is something for them. I think that was an incredibly impactful and purposeful role to have. You then look towards the arts world, and you look at how I was able to create spaces with teams that got people to understand science or enjoy science, which never thought that science was for them. And that, again, is a huge level of impact. And then you go to the third spot, which is now the Science Festival that I direct. It is a remarkable achievement to be able to create a cultural event, which is now one of the largest in the world, which allows people to come to cultural spaces and engage with scientists, and they don't feel like it's a taboo, they don't feel like it's uncool, they feel like it's very similar to watching TV, it's very similar to going to the theatre or watching radio. To get science to that level is a remarkable achievement. Bueno, le pregunté cuál ha sido en su experiencia como los proyectos en los que mayor impacto social había tenido, y nos decía que una cosa importante es que el impacto no necesariamente esté en los números, que él fue profesor de ciencia y que a través de sus clases lograba acercar a los niños a la ciencia de una manera divertida, pero que también hay otras formas de hacerlo. La segunda ya se me olvidó cuál era porque fue demasiada información, pero, y la tercera fue a través de los festivales, ¿no? Y eso es importante porque también es una de las cosas que nosotros siempre platicamos, ¿no? El radio es una forma increíble de hacerlo, pero en vivo tienes una conexión que no tiene no tiene comparación, ¿no? Sí, aparte también cada medio es diferente, ¿no, Manuel? O sea, nosotros tenemos cada público es diferente, cada medio es diferente. Exacto. ¿No? Y tenemos, por ejemplo, o sea, el impacto social, por ejemplo, de Súbele a la Ciencia va a ser como también diferente a los documentales que hacemos, a la revista, ¿no? A los libros, y eso también es como muy enriquecedor dentro de la comunicación de la ciencia. Pues yo creo que tenemos preguntas. ¿Preguntas? A ver, sí, vamos, sí, allá hay preguntas. Perfecto. Si quieres, tú primero y luego después tú. ¿Cómo te llamas? Laura. Hola, Laura. Tengo pregunta. ¿Qué elementos? ¿También eres de Prepa 8? No. No. ¿De dónde eres? Prepa 6. Prepa 6, chico. Coyoacán. ¿Qué elementos tiene que tener la divulgación de la ciencia para que logre conectar realmente con las audiencias? Okay. What elements does science communication have to have in able to connect with an audience? Well, I think that using the concept of co-creation is really a powerful mechanism to connect with audiences. What that means is you don't go to an audience assuming that you know how to engage with them already. You work with them to understand them and get them to tell you how they feel they're going to be best engaged with science. And when you're able to do that, you're able to create really powerful forms of communication of science, because you're not assuming how people are going to engage. You're allowing them to have so much agency in the way they are engaging. They feel very empowered from day one. And so co-creation is, I think, one of the most powerful mechanisms in which you can do science communication. Con la colaboración, ¿no? Que no hay que llegar como justamente pensando en qué es lo que quieren ellos, sino más bien una colaboración en la que hay como reciprocidad, en la que ellos, el público, las audiencias dicen qué es lo que quieren y bueno, se trabaja en torno a ello. De acuerdo. ¿Quién más? Otra pregunta acá, de este lado. Pues, ¿Tú eres? Yo soy Valentina. ¿Y si eres de? Y soy de Prepa 8. Prepa 8. Prepa 8. Pues bueno, yo creo que hay muchas personas que crecen pensando que la ciencia es algo muy alejado, que a lo mejor es imposible o que es muy difícil o que simplemente es algo como que no involucra su vida. Yo quiero saber qué palabras pueden como motivar a estas personas a decirle como de dale un chance a la ciencia, ábrete a este mundo y puedes como conocer otros panoramas, otras perspectivas quizás. Okay. I'm not going to. She said it in a very nice way, which I'm not going to be able to say. But she's asking that many people believe that science is like a thing that's very far away from them, and how do we find ways to get
those people that think that science is not for them near to science? Yeah, that's a good question. So look, we have to get to the root reasons why people think science is far away from them. And there's numerous studies done across universities across the world of different reasons. Let's just focus on a couple. One is that people are taught science in schools in a particular way. It's taught in a way that's meant for you to pass an exam. It's not taught in a way that you're meant to see science as an exploration of the universe. So many people, science becomes a collection of facts and figures. It's, force equals mass times acceleration. What does that even mean? So how do you kind of break that straight away? Well, I think that you go back to the fundamental basis of what science is, which is the exploration of the universe. If you were to go, what does that mean? Well, it means looking up on the stars and thinking, what's really out there? It means planting a seed and thinking, why is that growing? It means looking at a lizard and thinking, how has that evolved? How did that evolve? Looking at a bird and thinking, how did that fly? Looking at a fish and thinking, how does that swim? All these observations of the natural world are a really wonderful way to just go back to the really fundamentals that every single human being, I think, has an innate desire to understand. How does the world around me work? And when you get to that point and you ask why, you're at a good point. Nos dice que el principal problema es cómo nos enseñan la ciencia, ¿no? Nos enseñan la ciencia en las escuelas de manera que podamos pasar un examen, pero no de manera que realmente nos hagamos preguntas por las cosas. Y en realidad que la ciencia, pues lo que pretende hacer es explorar el universo, ¿no? Y eso lo que quiere decir es hacernos preguntas sobre lo que vemos, ¿no? Entonces, ¿por qué vuela un pájaro? ¿Por qué o cómo nada un pez? Ver las estrellas y decir, ¿qué es lo que hay allá afuera? ¿No? O ¿qué es lo que realmente hay allá afuera? Entonces, si logramos que la gente se haga esas preguntas, o sea, que vea que la ciencia es para eso, para responder a esas preguntas, nos podemos acercar mucho más fácilmente a ellos. Que justamente, regresando al programa, por ejemplo, del Aleph, pues justamente también el Aleph, ¿no? El festival promueve hacerse preguntas, tener un pensamiento crítico y justamente a través de esta relación entre ciencia y arte, pues poder entender mejor algunos conceptos que al parecer parecieran como complicados, pero a través del arte pudieran ser más sencillos de explicar. ¿Alguien más por allá? Allá, de este lado. Adelante, ¿tú cómo te llamas? Said. Hola, Said. ¿Cómo reaccionó la gente a su obra de teatro? How did people react to your play? So it was here yesterday, or day before yesterday. Look, as a playwright, you're always a bit, for me, you're always very reluctant to see how people are going to respond to your work. You're just like, I don't want to see it, I don't want to know. No, do it, just figure it yourself. I think it's always quite touching when people say very positive things about your work, true, but ultimately I think that it's not about what people think, it's about, I think, ultimately the impacts of a play like No Planet B is to show people the power of theatre as a mechanism to demonstrate scientific concepts, scientific communities, way in which they can engage with people. But ultimately, and the final point I make on this is that there is stuff that art can do that science cannot do. And there are global challenges that we face in the world right now that science alone cannot solve. Scientists know this. The only way that we are going to address these problems is that when scientists work with artists, work with communities, to understand how we can make science communication the most impactful mechanism or most impactful science communication it can possibly be. And the reason why that's important is multifold, and I'll give you one. In the case of No Planet B, it was about looking at a community that does not engage with climate change and getting them to understand climate change science without intimidating them. I believe that the solutions to these global problems that we have may not come from the places where traditionally we have looked for solutions. They may come from the places in which we have people who never felt science was for them. Those people who have different lived realities, those people who have lived the front line of the problems that we're trying to solve, may have the solutions that will transform our world forever. And if art is a mechanism that we can reach them, if art is a mechanism that we can get the science to be empowering for them, then we should do as much as we can.
Muy Ok. bien. Bueno, vamos a ayudarnos. Pues empezó diciendo que obviamente pues no quería ver como la obra, pero obviamente es importante y que bueno, que el arte es una herramienta fundamental, ¿no? Para poder tener este impacto, ¿no? Que a veces vemos como todo lo queremos hacer como de las soluciones, pero hay que cambiar, ¿no? Y moverse y hacer como de la herramienta del arte. Sí, bueno, y además que hay cosas que la ciencia puede hacer, pero sí son cosas que la ciencia no puede hacer, ¿no? Y que el arte puede ayudar, ¿no? Y que el arte puede ayudar justamente a acercar la ciencia a esas personas que pensaron que la ciencia nunca les iba a servir, pero que viven los problemas que está tratando de solucionar la ciencia día a día, ¿no? Entonces, en el momento en el que pensemos que las soluciones tal vez no están nada más en la ciencia, sino en esas personas que viven los problemas, pero los tenemos que acercar a la ciencia de alguna forma. Y entonces, este tipo de expresiones artísticas como su obra, como la de There is no Planet B, que en español es No hay planeta B, pueden eventualmente acercar la ciencia a esas personas y en conjunto, arte y ciencia, encontrar las soluciones a los grandes problemas de la humanidad. Y mencionó como un tema, una palabra súper bonita, ¿no? Que son como tocados, ¿no? Emotivamente, que también eso es muy importante dentro de la comunicación de la ciencia. Llegarle a la gente. Exactamente, llegarle a la gente, justo. Hassan, it's been so nice having you here. Pleasure to be here. Thank you so much. Denle un aplausote, por favor, a Hassan. Ha sido un honor tenerlo aquí con Thank you very nosotros. much. Thank you so much. Desde Darwin hasta Shakespeare. Exploremos las áreas del conocimiento. Bienvenido, José María Lasalle. Él es doctor en Derecho, consultor independiente y analista político. Es exsecretario del Estado de la Sociedad de la Información y de Agencia Digital de España y tiene una preocupación por el humanismo tecnológico. Por favor, denle un aplausote, por favor, a José María Lasalle. Bienvenido, José María. Gracias. A ver, coméntanos, primero para empezar, ahora que está muy de moda la inteligencia artificial, ¿tú usas inteligencia artificial? Uso inteligencia artificial para provocarla, pero no para que me ayude realmente a trabajar. ¿Cómo la provocas? Bueno, trato de experimentar con ella viendo hasta qué punto va avanzando en su capacidad de imitar la creación humana, pero no la utilizo, por ejemplo, para escribir ni para apoyarme en ella en los textos que manejo. Busco mantener siempre la experiencia del papel en blanco, que me parece fundamental. Pero la mayoría de nosotros, ¿quién utiliza inteligencia artificial prácticamente todos los días? No tiene nada malo, o sea, la mayoría de nosotros estamos utilizando alguna forma de inteligencia artificial. O sea, simplemente, a ver, ¿quién tiene Insta aquí? ¿No? O ¿quién tiene Waze? ¿Quién tiene WhatsApp? Todos, ¿no? Entonces, de alguna manera todos estamos en contacto con la inteligencia artificial todos los días, la estamos utilizando. ¿A quién le ha pasado que en la noche piensa algo, no se lo ha dicho a nadie más, y al día siguiente ya está en su teléfono un anuncio de algo? Sí. ¿No? Sí. Bueno, todo eso son usos de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad y con esta tecnología? El problema es que la inteligencia artificial lo que está haciendo es paulatinamente despojar al ser humano de algo que ha ejercitado él solo, que es la capacidad de pensar. La inteligencia artificial lo que está haciendo es extraer datos sobre cómo los seres humanos pensamos, no para ayudarnos a pensar mejor, sino probablemente para ayudarnos a sustituirnos en la manera de pensar. Y ese es el riesgo y el impacto mayor que tenemos porque no está sujeto a un control democrático. Nadie ha evaluado democráticamente el impacto que puede tener sobre una sociedad el hecho de que al ser humano se le esté disputando la capacidad de pensar, porque además la inteligencia artificial quiere pensar para nosotros, pero lo que realmente está haciendo es pensar diciéndonos a nosotros lo que deberíamos pensar. Y ese es un riesgo enorme para la especie humana. Déjame nada más, dale. yo sé que tienes otra pregunta, pero para seguirle, para jugarle al abogado del diablo, habría un contraargumento, ¿no? Que es que al contrario, que la inteligencia artificial está haciendo las operaciones cotidianas
en las que ya no, en realidad no necesitamos pensar y que eso nos libera el cerebro para pensar en cosas nuevas y distintas y mucho más creativas. Bueno, no voy a negar que la inteligencia artificial pueda ser una herramienta de uso con una fuerte naturaleza instrumental que nos ayude a favorecer nuestra capacidad de pensar. Pero es verdad que va generando una serie de hábitos de renuncia a la capacidad de pensar desde el arranque mismo de los problemas, que ese es un elemento básico de la filosofía y del pensamiento. Pensamos resolver problemas encontrando soluciones desde el asombro que nos provocan los problemas. Y la inteligencia artificial no nos asombra. Es decir, nos arrebata esa capacidad para encontrar el momento mágico de la complejidad. Ese momento en el que el ser humano tiene que empezar de cero. Insisto, no soy un antitecnólogo ni pretendo decir que la inteligencia artificial no se utilice. Lo que sí digo es que hay que utilizarla siendo conscientes de que es un espejo de nosotros mismos que nos arrebata en parte nuestra identidad a la hora de pensar. Porque hay una lógica de extractividad sobre nuestra identidad. Y una extractividad que busca ir arrebatándonos los datos que dicen de nosotros para anticiparnos luego respuestas sobre lo que nosotros pensamos. Y eso no nos ayuda. Eso realmente lo que hace es reducirnos en nuestra capacidad de pensar. Mencionábamos que estás preocupado por el humanismo tecnológico. ¿Qué es eso del humanismo tecnológico? A ver. Pues es precisamente la capacidad para que la tecnología nos ayude a mejorar. Es decir, la inteligencia artificial es una criatura que ha liberado una voluntad de poder, una capacidad para que incrementemos nuestra capacidad de acción. Pero no nos preguntamos con qué propósito. ¿Para qué queremos tener más poder de cálculo, más poder de pensamiento? ¿Por qué queremos llevar nuestra mente mucho más allá de los horizontes inmediatos? Por eso es importante pensar los propósitos, y es ahí donde entra el humanismo tecnológico. La manera de humanizar la tecnología, de ponerla al servicio de nuestros propósitos éticos, de nuestro bienestar moral, de nuestra capacidad para crecer mejor como personas, no como consumidores de servicios y bienes en Internet o en lo que podríamos considerar las redes sociales, sino cómo podemos crecer como personas en contacto con la tecnología. ¿Y el nihilismo tecnológico? Pues el nihilismo es el vaciamiento espiritual que la gente experimenta cuando está demasiado tiempo delante de una pantalla y siente que ha pasado el tiempo, pero no ha crecido personalmente. Ha sido capaz de ocupar 8 o 10 horas de su tiempo, que es en estos momentos la media de instalación personal de alguien en contacto con las pantallas en la generación Z, la inmensa mayoría de los que están aquí, entre 8 o 10 horas, y uno tiene que preguntarse qué enriquecimiento personal le ha proporcionado la vivencia de esas experiencias de contenidos, las relaciones personales que han entablado y en qué parte esas relaciones personales son realmente sostenibles desde la experiencia de la condición humana, de esa experiencia que necesita tocarse, sentirse, vivirse. Justo ayer estaba viendo una IA que es un personaje con el que platicas de tus problemas personales, ¿no? Y me pareció me dio entre miedo y sentí como, me pareció patético en realidad, ¿no? Es que tener que tener un amigo virtual es difícil. Hay que tener ¿no? amigos. Y el problema está en que la tecnología nos va apartando de los amigos, porque sustituye buena parte de las experiencias que alimentan la condición humana, que es entender empáticamente el amor, la enfermedad, la muerte, la trascendencia, la amistad en el sentido de la cooperación más profunda que pueda haber entre los seres humanos. Eso no nos lo proporciona la pantalla. No puede proporcionárnoslo un asistente virtual. Pero en la medida en que nosotros estamos proyectando toda esa manera que conforma el ser humano a través de datos, esos datos entrenados están contribuyendo a que las inteligencias artificiales creativas, generativas, nos imiten mejor. Y ahí hay un riesgo de sustitución que deberíamos ser capaces de evaluar socialmente, por lo menos en el seno de las democracias. Hace unos años, ya no lo he visto, pero cuando llegabas a algún café donde la mayoría de la gente no tenía datos en sus celulares y tenías que llegar a algún lugar donde tuvieran wifi, me acuerdo que había muchos cafés que decían, tenemos wifi, pero también puedes platicar con tus amigos, ¿no? ¿Cómo le hacemos? O sea,
Pues tratando de empoderarnos sobre la técnica, es decir, haciendo un uso responsable de la misma. Comprender su naturaleza instrumental, su naturaleza subordinada a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestra capacidad onírica, a nuestra capacidad de proyectar reflexión crítica y utilizarla, porque puede ser extraordinaria la capacidad de ayuda, pero solo nos puede ayudar si estamos empoderados críticamente sobre ella. Solo puedes utilizar la inteligencia artificial generativa si sabes frontearla, si sabes plantearle las preguntas y cómo conducirla y dirigirla. Pero ojo, hay que hacerlo pensando también que está asumiendo un reservorio de información sobre ti que otros van a utilizar, que va a una gran corporación tecnológica, que va a seguir trabajando en cómo hacer que la inteligencia artificial se parezca cada vez más a nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué queremos que pase eso? ¿Nos lo han preguntado? ¿Estamos ofreciendo algo tan profundamente humano como es nuestra identidad, que está acumulándose en datos? ¿Estamos haciendo posible eso? ¿Y alguien nos dice para qué? La sociedad, las democracias, tendríamos que plantearnos en la relación con esas grandes corporaciones tecnológicas que hacen avanzar las capacidades de la inteligencia artificial, ¿para qué lo estáis haciendo? Buenísimo. Oye, José María, ¿te parece si vamos a preguntas del público? Buenísimo. A ver ¿dónde si nos... hay? Acá, de este lado, con Rocky. ¿Cuál Hola. es tu nombre? Hola, soy Dana y Hola, quería Dana. saber cuáles son... ¿De dónde vienes? De la Facultad de Ciencias Políticas. Muy bien, buenísimo. súper. Y quería saber cuáles son los impactos o los avances más significativos que se esperan en la sociedad a raíz de la IA. Bueno, Dana, gracias por la pregunta. En estos momentos no hay una evaluación del impacto positivo, sino una evaluación de los impactos negativos. No sabemos cómo nos vamos a relacionar con máquinas cada vez más pensantes, no sabemos cómo vamos a poder enfrentarnos a una alteridad, a un otro maquínico que va a pensar muy parecido a nosotros, pero desde una mentalidad no orgánica, sino sintética, con lo que eso representa. Va a ser realmente una experiencia fascinante, pero abismal, porque realmente nos asomamos a un otro radicalmente distinto al otro humano. Hasta el momento, cuando hablamos con cualquiera, con independencia de nuestra religión, de nuestra raza, de nuestra cultura, tenemos capacidad de empatizar. ¿Vamos a poder empatizar realmente con criaturas sintéticas que tengan capacidad cognitiva distinta a la nuestra? Ese tipo de impactos no lo estamos evaluando. Y son los impactos en los que deberíamos estar pensando. Los positivos, por el momento, ¿estáis mejorando en vuestra capacidad crítica cuando utilizáis la inteligencia artificial en vuestros trabajos? ¿Sentís que realmente sois más creativos? ¿Tenéis realmente capacidad de un empoderamiento sobre la reflexión que trasladáis a los profesores? ¿Seríais capaces luego de mantener una conversación con el profesor a partir de ese texto? Yo es lo que hago con mis alumnos. Yo sé que todos me utilizan inteligencia artificial, pero luego me siento con ellos y se lo hago ver. Hago ver si han crecido realmente en sus capacidades como futuros profesionales en el ámbito de especialidad en el que se están moviendo gracias al uso de la inteligencia artificial. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Buenísimo, gracias. José María, por allá hay otra. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Jimena. Hola, Jimena. ¿De dónde? Estoy haciendo mi servicio en la DGDC. Excelente. Sí. Excelente lugar. Gracias. Bueno, sabemos que el conocimiento es poder. ¿Crees que de ahí viene tu preocupación por darle el poder a la IA y todo lo que esto puede traer? Jimena, perfecto. El problema es ese, que el conocimiento es poder. Lo hizo Hobbes. Hobbes en un ensayo en De Homine. Hace tiempo. Lo dijo, pero antes de escribir el Leviatán, que es la reflexión sobre la dictadura en términos de organización política, escribió De Homine, donde decía que el conocimiento es poder. Y si el conocimiento es poder, hay que saber para qué queremos ese poder. Si no nos preguntamos para qué es ese poder, sino queremos tan solo poder por poder, eso se denomina voluntad de poder. Y eso nos conduce al nihilismo. Y en el nihilismo es donde probablemente estemos sin saberlo. Allá. Hola, muy buenas tardes. ¿Tú Soy eres? Christopher. ¿Christopher de dónde? Trabajo acá en la DGDC. Okay. Y me dejó pensando mucho esto que acaba de comentar, que el robo de identidad de la inteligencia artificial, ¿no? Y me surge la inquietud de saber cómo desde los mecanismos políticos que tiene cada país distinto, cómo tendría que ser el trabajo para poderlo, de alguna manera, estructurarlo y que no se salga de control. Pues regulándolo.
Hay que afrontar políticas públicas y una gobernanza pública que permita el control del uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, todos estáis utilizando redes sociales, pero esas redes sociales que se manejan por algoritmos son algoritmos que están visibilizando no lo que vosotros elegís, sino lo que en función de la identidad que estáis proyectando cotidianamente con vuestros datos, os hacen ver. Es decir, alguien está editorializando la visibilización de contenidos a partir de algoritmos que son diseñados corporativamente por una empresa que tiene una propiedad sobre el algoritmo. Regulemos el algoritmo. No permitamos que esa empresa tenga un poder absoluto sobre los sesgos que introducen en el algoritmo para decidir que hay que visibilizar, por ejemplo, lo que destruye una sociedad, que es el ruido, que es la polarización. ¿Por qué se busca sacar a la luz los contenidos polarizantes? Porque ese ruido habla de un inconsciente reptiliano del ser humano. La violencia forma parte de la condición humana y es importante conocerla para trabajar la inteligencia artificial. Vamos a jugar ping-pong ciencia. ¿Te ¿Va? parece bien? Va. Échenos Échenos las pelotas. Ping, Sí, ping pong ciencia. Ping pong ciencia. Yo digo las instrucciones. por favor. Va, muy bien. Bueno, regresamos, ya casi nos vamos, pero antes de eso vamos a jugar con José Moría, ping-pong ciencia. Entonces, vamos a aventar la pelota. Por favor, si les llega, pongan las manos, ¿no? Que no les vaya a caer en la cabeza. La cachan y entonces le hacen una pregunta, pueden dar un comentario, lo que sea. ¿Ok? ¿De acuerdo? Su crush, ¿Hacia dónde? el crush. Pueden saludar a su crush, Manda el ¿no? crush. Pueden pedirle a alguien que sea su novia, Oye, novio, sí. lo que quieran. Va, muy bien. Por allá. Mira nomás. A ver. Pues nada, felicitar a toda la producción y con respecto a bravo a todas y a todos. Gracias. Y con respecto a este último tema, pues que es bien interesante reflexionar sobre cómo se está usando ahorita la inteligencia artificial, el futuro y sobre todo las distintas posturas que se pueden tener, ya sean generacionales o incluso de las áreas de conocimiento, ¿no? Yo creo que se presta para mucho debate y felicidades. Va, muy bien. Bravo. Échala para atrás porque por ahí atrás tienen una pregunta desde hace rato. Pero necesita la pelota, si no, no puede hablar. Vas. Exactamente. Ay. Respecto a la última, mira, yo soy parte de los ¿Tú cómo te que- llamas? Felipe Sámano. Y Hola, Felipe. Estoy en Hola, divulgación de la ciencia. Yo parto de la no regulación y efectivamente en la universidad hay un debate amplio. Yo creo que el sentido tiene que ver más en cómo sociedades como la nuestra, que le ha tocado mucho construir esos derechos, ¿no?, de comunicación democrática, etcétera. Muchas veces los gobiernos utilizan la idea de la regulación para poner límites a la libertad de expresión. O sea, yo coincido mucho en lo que estabas tú diciendo, pero creo que en sociedades como la de México, y hoy hay un caso muy sonado en medios, de una empresa de telecomunicaciones que utiliza datos. Entonces, lo que vemos es esta idea de la regulación como un riesgo más hacia la libertad de expresión que hacia lo que tú apuntabas, que creo que es muy interesante y comparto de cierta manera, pero creo que ese es el sentido y por lo cual muchas personas pues no están de acuerdo en que se tengan que regular, ¿no? Digamos. ¿Sabes? El problema está en que, y comparto tu análisis, es decir, la regulación no puede afectar a la libertad de expresión. Hay una serie de contenidos fundamentales que son el soporte de una sociedad democrática. La capacidad de poder entendernos, de hablar unos con otros, en un cauce de comunicación directa, libre, es un elemento básico de una sociedad democrática. El problema está en que no es solo la libertad de expresión. Hay otra serie de aspectos que están afectando a la convivencia, que están generando desigualdad, que justifican la regulación. Pero para eso está el regulador, no para regular la totalidad de la cuestión, sino para incidir en aquellos aspectos en los que el interés general, el bien común, debe ser protegido. Y el problema es, creo, dime si estoy en lo correcto o no, que hay una delgada línea roja en donde
puede haber regulación beneficiosa o la que se pasa al nivel donde empieza a afectar derechos individuales, ¿no? Totalmente, pero para eso está precisamente la capacidad crítica del legislador y sobre todo de la sociedad respecto del legislador. No, de la sociedad respecto del legislador. Okay. Es decir, el activismo de la sociedad, la capacidad de la sociedad que sea resiliente frente al poder para plantearle realmente las cuestiones del debate público. Lo que tenemos que concienciarnos es de que los políticos, y yo lo he sido, no podemos fijar el marco de realidad. El marco de realidad debe responder a lo que la sociedad le demande. Y la sociedad demanda, creo, que la capacidad para empoderarse, no sé en qué medida, sobre lo que está pasando en el mayor vector de poder en estos momentos, que es el técnico, que es la revolución digital. Va, muy bien. Tenemos una pregunta más por allá con Rocky, que se agenció la pelota. Gracias, muy buen día. Hola, buenos días. Yo estoy haciendo mi servicio social aquí en Zona Cultural y de igual forma, muchas felicidades por este maravilloso programa. Ay, y muchas bueno, gracias. Te llevas playera, revista, gorra, todo. Y bueno, mi pregunta va que en este puente entre la sociotecnología y el aspecto de la emocionalidad, ¿nos puedes dar una breve reflexión respecto y referente a la creación, la colectividad de la creatividad? O sea, este puente entre la emocionalidad y la sociotecnología. La inteligencia artificial es un producto de la creación humana, del ingenio humano, pero es un producto que necesita no solamente verse desde una reflexión calculadora, volcada fundamentalmente en la capacidad de cálculo que reproduce cómo pensamos cuando gestionamos información en nuestro cerebro, sino que tiene que abrirse también a la creatividad en su sentido más amplio, al contacto con la obra de arte. Y la obra de arte es una experiencia humana. Los seres humanos atribuimos al arte aquello con lo que empatizamos para reflexionar sobre nuestra condición. Y eso es lo que hace posible nuestra empatía. El arte, la cultura, la capacidad de generar registros que nos hacen entendernos a través de los otros. Y el arte es el espejo de nosotros mismos. Nos tenemos que ir, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para José María, por favor. Pero yo quiero una de estas. Sí, claro, por supuesto. Ahora te la damos. Bueno, agradecer a todos. Muchísimas gracias. Esto fue Súbele a la Ciencia. Prepa 8, Prepa 6, Ciencias Políticas, buenísimo. Lancaster, DGDC. Bueno. Todo. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que entra. Hasta Bye. luego. ¿Viste la serie que te mencioné? ¿Cuál? Oye, ¿sí viste el reel que te mandé? Vamos a Cacha. O por algo de un café. Oye, pero ya hay que apurarnos porque creo que ya va a empezar la clase. Ay, se me atrasó mi sándwich. Súbele a la ciencia, tu espacio para hablar de lo que te interesa. Gracias por subirle a la ciencia. Los esperamos la próxima semana. Súbele a la ciencia, tu comunidad al aire.